Estamos en Santiago, estamos allí en el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4. Y hoy vamos a leer desde el versículo 13 al 17, Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Y el tema de la mañana de hoy es si Dios quiere. Si Dios quiere, porque si Él no quiere, olvídese. Si Él no lo permite, si Él no abre la puerta, si Él no decide que de esa manera, hagamos lo que hagamos, lloremos, pataleemos, lo que sea, hermano. Si Dios no quiere, no quiere, amén. Por eso el título de la mañana de hoy es Si Dios quiere. Y tal vez usted diga, ¿qué título tan extraño, pastor? ¿Cómo que si Dios quiere? Bueno, vamos a ver por la Escritura unas cosas bastante interesantes en la mañana de hoy. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17, porque es muy importante, amén, que nosotros como iglesia podamos, mis queridos hermanos, entender claramente lo que el Señor dice. Y dice la palabra del Señor: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Vamos a leer todo el versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos han escuchado esta frase, si Dios quiere? Si Dios quiere, y algunos le agregan a otro ayudante, ¿verdad? Si Dios quiere y fulana. Pero sabemos nosotros que todo el mundo de una manera u otra está familiarizado con esa frase, si Dios quiere, o con el resto de las frases que son, si es voluntad de Dios. Así nos expresamos los cristianos, y yo quiero que usted entienda que los evangélicos y los cristianos tenemos a veces un dialecto distinto al mundo, ¿sí o no? Y a veces sentimos que no ofendemos a Dios porque no decimos malas palabras, que no ofendemos a Dios porque nosotros hablamos de una manera educada, pero a veces entre la educación y entre nuestro propio dialecto, como algunas veces por allí, algunas personas se ofenden cuando no le dicen varón, o cuando no le dicen varona, o cuando no le dicen siervo, cuando no le dicen sierva, como que si eso es algo que hay que estar constantemente repitiendo. Nos tratamos así porque nos amamos, porque nos queremos y entendemos que somos siervos de Dios. Pero Dios no quiere que usted y yo entendamos esa frase, que se vuelvan cliché o que estemos constantemente repitiendo una jerga, por así decirlo, evangélica, pero que no la vivamos. Porque el problema no es hablar como evangélico, el problema es vivir como evangélico. Dios no quiere que usted hable muy bien como un evangélico, como un cristiano, que se venda con un vocabulario, vamos a decirlo así, cristiano, pero su comportamiento sea otro. Y la razón por la cual Santiago está hablando en esta mañana sobre este aspecto y sobre este punto es porque todos nosotros sabemos o conocemos esa frase, si Dios quiere, si es voluntad de Dios, Dios mediante, decimos, esa frase Dios mediante, la conocemos, la repetimos, pero en la realidad y en la práctica, en la mayoría de las veces estamos muy distantes de lo que decimos. Una cosa decimos y otra cosa hacemos. Estamos distantes. La manera en que actuamos y vivimos demuestra si estas frases son en verdad o en realidad parte de nosotros. Si Dios quiere, es parte de mi vida. Si Dios quiere, es parte de tu vida. Si Dios quiere, es parte de tu oración. Si Dios quiere, es parte de tus relaciones. Si Dios quiere, es parte de tus decisiones. Decimos realmente si Dios quiere porque estamos convencidos que lo que Dios quiere es lo mejor, o porque sencillamente forma parte de nuestro vocabulario. Pienso que muchas veces decimos cosas que no estamos dispuestos a hacer y que hablamos de una manera en la cual no vivimos. Entonces, muchas veces decimos esto sin ser una realidad en nosotros. Solamente se transforma en un cliché que forma parte de nuestro vocabulario, que forma parte de nuestra jerga cristiana. Usted y yo debemos tener en cuenta, mi amado hermano,
que más que un cliché, estas frases deben ser una realidad que creemos y ponemos en práctica. Más que un cliché en nuestro vocabulario debe ser algo que nosotros vivimos y ponemos en práctica al someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo y cómo sabe usted que estas frases son una verdad en nuestra vida? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando no solamente lo decimos, sino cuando me someto a la voluntad del Señor. Ahora, realmente nuestra vida cristiana, mi querido hermano y hermana y amigo, nuestra vida cristiana depende completamente de la voluntad de Dios. Usted y yo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, nuestra vida depende de la voluntad de Dios y estamos unidos a Él y no debemos a Él. Estamos unidos a Él y nos debemos a Él. Ahora, Santiago condena una arrogancia. Condena la arrogancia de un grupo de creyentes dentro de la iglesia. Condena una arrogancia de un grupo de personas que tenían una posición dentro de la iglesia, que quizás tenían una realidad diferente a la de otros hermanos, pero que convivían junto con esos hermanos. Y él condena la arrogancia que se manifiesta en una actitud presuntuosa con relación al futuro. Hay gente que cree que el futuro está en sus manos, que creen que tienen el control de todas las cosas porque tienen 3 soberanos en la cartera. Pretenden creer que porque ahora cobran en dólares, entonces yo estoy totalmente seguro porque a mí me dan o me gano o consigo o tengo tanto en el banco o porque yo estoy esperando tal cosa. Hermanos, no tenemos control de nada. No tenemos control del futuro. Pero esa actitud presuntuosa en la que muchos hermanos habían caído, Santiago la confronta con la palabra de Dios y le dice, vamos ahora contra ustedes, vamos ahora con aquellos que dicen, con aquellos que pretenden y creen en su arrogancia y en su jactancia que tienen control sobre el futuro. Pues no tienen control de ese futuro. Esa es la actitud, mis queridos hermanos, de la persona que hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Aun cuando dice si Dios quiere. Pero ya él tiene todo planificado en su propia fuerza, tiene todo hecho a su manera y a su forma, y solamente dice si Dios quiere. Pero como un decir, más no como una realidad. Ahora, Santiago no quiere que nosotros como iglesia digamos si Dios quiere, si no estamos buscando la dirección del Señor. Él no quiere que nosotros digamos si es su voluntad, si no estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿por qué si estamos orando y hablamos y decimos que se haga conforme a su voluntad, si Dios quiere, a veces las cosas se dan de la manera que se dan? La realidad es que no estamos dispuestos realmente a vivir de acuerdo a lo que decimos. Entonces esa actitud arrogante de esas personas que toman y hacen planes sin tomar en cuenta a Dios es peligroso, mis queridos hermanos. No es correcto. No está bien, no es la manera que Dios espera de que nosotros nos conduzcamos o nos comportemos mientras estemos en esta tierra. De allí que los planes para el futuro deben hacerse con la condición explícita de si el Señor quiere. Tiene planes, está haciendo planes. Gloria a Dios, está bien. La Biblia no dice que vayamos y hagamos las cosas de buenas a primeras. La Biblia no está en contra tampoco de la planificación. Alguien pudiera pensar tal vez, Santiago se opone a la planificación. Santiago no se opone a la planificación. Lo que se opone es a la planificación sin Dios. Pero si Dios está de principio a fin en esa planificación, no hay problema. Pero si Dios no está en esa planificación, entonces sí vamos a tener problemas. Sí vamos a tener dificultades. Entonces vamos a hacer planes para el futuro, vamos a organizar nuestra agenda para la semana o para el mes que viene, siempre y cuando de manera explícita nosotros coloquemos al Señor en primer lugar y podamos decir si Él quiere. Ahora, ¿cuántas veces no hacemos planes aún en contra de la voluntad del Señor? Aún sabiendo que Dios no está a favor de eso, aún sabiendo que Dios está en contra de eso. Ahora, en Proverbios capítulo 27, versículo 1, Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes
qué dará de sí el día. ¿Por qué vamos a jactarnos por lo que no nos corresponde a nosotros? Hay cosas, mis queridos hermanos, en las que tenemos que estar conscientes que no tenemos el control. Y entre esas cosas está el día de mañana, está la vida, está la muerte y está el futuro. ¿Quién controla el futuro? ¿Quién controla la vida? ¿Quién controla realmente la vida? Nadie, mis queridos hermanos. Hoy estamos vivos y decimos mañana vamos a hacer esto, la semana que viene, ¡pum!, murió. Tan joven, tan lleno de vida, tan rozagante. Murió con un tremendo negocio en el apogeo de su vida. Nadie tiene control de la vida. Nadie tiene control del futuro. Usted puede decir, me voy a montar en un avión, no sabe si se cae. No sabe si llega a su destino. No podemos garantizar que mañana vamos a hacer, por fe hablamos. Por fe decimos mañana haremos tal cosa. Pero siempre debemos tener presente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro subconsciente, si Dios quiere, si así el Señor lo permite, si así Él le place, haremos esto o haremos aquello. No te jactes del día de mañana. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no hagas alarde del día de mañana. No hagas alarde, ya que ni siquiera sabe lo que traerá el mañana. ¿Sabemos nosotros qué trae el mañana? Mañana por fe vamos a trabajar, nos levantamos, por fe haremos esto, por fe haremos aquello, pero no tenemos garantía de eso, mis queridos hermanos. No tenemos la garantía de eso. De manera criolla el Señor nos dice, no cuente los pollos antes de nacer. Hay gente que cuenta sus pollos, tiene todo controlado, saca sus cuentas, antes incluso de que las cosas se den. Pero los cristianos no somos de esas personas que siempre queremos andar alante de todo, que siempre queremos estar en la cola, al frente. No, el Señor nos dice no cuente los pollos antes de nacer. Ahora, muchas veces actuamos de manera arrogante e independiente. Actuamos de manera arrogante e independiente confundiéndola con fe, porque nos volvemos muy espirituales. No, yo soy una persona de fe, yo por eso siempre hago las cosas y acciono. Bueno, depende. Pero pudiera esconderse detrás de muchas de nuestras acciones arrogancia y pudiéramos estar confundiéndola con fe. Independencia, que me gusta hacer las cosas a mi manera y puedo tratar de camuflajearla, que es fe. Porque en el día de hoy toda la avaricia y todo el desbordamiento por las cosas materiales se le achaca a que es fe, que Dios no quiere así. Ahora, Santiago no está ni en contra de una cosa ni de la otra, solamente que él cree conveniente que como cristianos, según la palabra de Dios, estemos siempre conscientes de que debemos estar dependiendo del Señor en todo momento y poner delante del Señor todas las cosas, si Dios quiere, si el Señor lo permite, si es su voluntad. Nuestra actitud delante del Señor, mis queridos hermanos, debe ser humilde, dependiente y dispuesta a aceptar su voluntad por encima de cualquier cosa. Diga conmigo, estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos siervos, amén, dependientes. Somos seguidores del Señor. Amamos al Señor. Y si le amamos, y si somos sus siervos, debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad, cualquiera que fuese. ¿No fue eso lo que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando estaba en su oración en el huerto? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a aceptarla. Entonces debe ser dependiente, humilde y dispuesta a aceptar su voluntad por encima de cualquier cosa. Después de todo, solo el Señor conoce el futuro. ¿En manos de quién podemos colocar nuestra vida? ¿En manos de quién podemos colocar nuestro futuro? ¿Quién puede garantizarnos el día de mañana? Solo Dios, mis queridos hermanos. Nuestro futuro está en sus manos. El futuro suyo y el futuro mío está en las manos de Dios.
aunque pareciera estar en las manos de otros. No, hay personas que creen que el futuro de los demás está en sus manos. Por eso la arrogancia, por eso la soberbia, por eso el pensamiento de que si no estás aquí, no sé qué va a ser de tu vida. Si yo no te doy, no sé qué va a suceder contigo. Y entonces empiezan los abusos, porque la gente pretende y cree que nosotros vivimos o subsistimos gracias a ellos. Pues no, el cristiano no depende de lo que mucha gente cree, dependemos es del Señor, amén. Nuestra providencia viene de Dios, nuestra provisión viene de Dios, y Dios usa los medios que tenga que usar. Pero no podemos pensar que la gente depende de mí, ni siquiera los pastores, ni siquiera la iglesia puede pensar que esos hermanos dependen de nosotros, dependen del Señor. Por eso cuando alguien piensa o cree que se deba congregar o que deba salir y pregunta qué debe hacer, yo le digo, ore al Señor. Si el Señor lo quiere aquí, gloria a Dios. Y si tiene que estar en otro lado, gloria a Dios, porque lo importante no es que esté donde yo quiera ni donde usted quiera, sino donde Dios decida que así sea. Y que donde esté haciendo la voluntad de Dios. Pero pudiera alguien pensar, ¿verdad?, que depende de fulano o de fulana, depende del pastor, que si el pastor no está, que si el pastor se enfermó, que si el pastor tal cosa. No, usted depende del Señor. Y yo dependo del Señor. Somos un instrumento, amén, del Señor. Pero nadie puede pensar o creerse que sin mí, o sin esto, o sin aquel, o sin el jefe, sin el trabajo, su vida está perdida. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. El futuro nuestro está en las manos del Señor. Como bien lo dice el maravilloso himno, amén, que usted lo sabe, que dice, porque Él vive. Y así lo dice también la Biblia. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Y como dice Romanos, nadie puede separarnos del amor de Dios. Ahora el futuro está en las manos del Señor. Porque Él vive, dice el himno, triunfaré mañana. Por la gracia de Dios, por su existencia, entonces existo yo. Y luego dice, porque Él vive, ya no hay temor. Y esta frase completa lo que estamos hablando. Porque yo sé que el futuro es suyo. ¿De quién es el futuro? De Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro, mis amados hermanos, tiene garantías, es en el Señor, amén. En Cristo, en Él es que está la garantía. La vida vale más y más solo por Él. Así dice el canto, maravilloso. En Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Cómo no? Usted siente deseo, planifica, se propone. Del hombre son las disposiciones del corazón. Proponemos todo. Pero aquí está el detalle, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Sí, es verdad, tenemos deseo, tenemos ganas, tenemos una planificación, tenemos un pensamiento, tenemos una gran idea, tenemos un deseo y queremos llevarlo a cabo, un emprendimiento. Ciertamente del hombre son estas cosas. Pero la respuesta a todo eso proviene de parte del Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice, podemos hacer nuestros propios planes. Claro, eso está permitido, que hagamos nuestros propios planes. Pero la respuesta correcta viene del Señor. Los planes que hagamos no son garantía de que se van a ejecutar y se van a llevar a cabo. Por múltiples razones. La mayoría de las veces en la vida cristiana se deben a una sencilla razón. No nos conviene. Se ve muy bonito en el formato, se ve muy bonito en el papel, se ve muy bonito el proyecto, pero no me conviene, no te conviene. A veces nos encaprichamos y nos dolemos en nuestro corazón y nos molestamos. Y yo pienso que es una actitud también de carácter, ¿no? Pero Dios tiene que trabajar en nosotros, amén, de una u otra forma, frustrándonos para luego entonces darnos cuenta que somos dependientes y no independientes. La frustración viene muchas veces, mis queridos hermanos, es al vernos con las manos atadas y no poder hacer lo que queremos. Mucha gente realmente queda con las manos atadas cuando Dios comienza a trancarle todo. Pero es sencillo, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. En la palabra de Dios para todos dice, la gente hace planes,
pero solo el Señor puede hacerlo realidad. El que se lleven a cabo y se cumplan no depende solamente de querer, no depende solamente de la fuerza, no depende solamente, mire, de la inversión. No. Todo el que es cristiano, todo el que ha nacido de nuevo, debe entender estas verdades, mis amados hermanos. Si Dios quiere, usted pasa de ser una persona que tomaba sus propias decisiones conforme a su propio deseo, según los instintos lo guiaran, a convertirse ahora en una persona que vive sujeto a la voluntad de Dios, en el cual tiene que consultarle todo a su Señor, en la cual tiene que orar por todas las cosas, en la cual tiene que accionar en base a la palabra de Dios. Entonces, todos sus planes deben concordar con la palabra del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Biblia, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Pero si yo pregunto cuando la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá, ¿cuáles son esas cosas en las que yo me deleito? Algunas personas piensan que lo que a mí me da deleite es lo que a Dios le da deleite, y por lo tanto Dios dice que Él cumplirá los deseos de mi corazón. Pero pregunto en esta mañana, ¿no habrá en mi corazón deseos malvados? Deseos egoístas, deseos hedonistas, deseos que son simplemente fachadas, disfrazados de algo, pero por dentro llevan otra intención. Entonces, no todos los deseos de nuestro corazón Dios va a cumplirlos, va a complacerlos. Ahora, ¿por qué? Todo esto está relacionado, mi amado hermano. Aunque vamos en esta parte, no puedes olvidarte de que pedimos mal. No te puedes olvidar que es para gastar en vuestros deleites y placeres. No te puedes olvidar que viene batallando con otras cosas. Este simplemente es la continuidad, otra parte de la iglesia, otra parte de los creyentes con la cual también tienen que luchar, y es precisamente en imponer la voluntad de ellos ante la voluntad de Dios. No es tan sencillo rendirse y decir, Padre, no se haga como yo, sino como tú. Solo Dios puede hacerlo realidad. Esto nos demuestra claramente entonces que la última palabra la tiene ¿quién? Dios. Señor, tú tienes la última palabra. Mira que Dios tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y Santiago, vamos a leer allí nuestro texto, comienza diciendo, vamos ahora a lo que decís hoy y mañana. Aquí hay un grupo de personas, ¿qué están haciendo? Diga conmigo, planificando. Hoy y mañana, dice, iremos a tal ciudad, vamos a ir a ese país, vamos a ir a esta ciudad, porque bueno, ahí el comercio es bueno, decían los hermanos judíos, ¿no? Para los que no saben, los judíos no tenían problemas para establecerse en alguna ciudad, porque lo que no había ellos lo hacían. Basta que usted vea la historia de ellos, y muchas naciones querían que ellos estuvieran allí, porque donde estaban ellos había prosperidad, había innovación, había movimiento, circulación de dinero. Ellos estaban considerados en el mundo oriental como los mayores comerciantes. No es nada nuevo. Entonces, que ellos dijeran, bueno, vamos mañana a tal ciudad, como ahora estamos dispersos y no podemos ir a Jerusalén, entonces vamos a comenzar ahora a ir a tal ciudad y vamos a hacer esto y aquello, dicen, ¿no? Y Santiago habla en un sentido general, como metiéndose en la mente de ellos. Yo sé que muchos de ustedes, ¿hay alguien en la puerta, mi hermano? Yo sé que muchos de ustedes, dice, y comienza diciendo lo siguiente, y dicen, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año. Imagínate tú esta planificación, ¿verdad? Tan excelente. Estaremos un año, traficaremos, otras versiones dice, comercializaremos y ganaremos. Aquí el pensamiento no estaba en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios, en qué va a ser de mi vida espiritual durante ese año, en un lugar donde tal vez no hay iglesia. Lo importante aquí es que vamos a ir a tal ciudad, vamos a comercializar, vamos a hacer intercambio de negocio y en un año vamos a tener una buena ganancia y listo. Eso es toda la preocupación. Ahora, Santiago confronta a tus hermanos porque están pensando solamente y meramente de manera materialista. No los está reprendiendo porque sean emprendedores, porque puedan tener un negocio, una empresa. Lo que él está tratando de decir es, ustedes son empresarios o tienen negocios, pero también son cristianos.
Y entre los negocios y Cristo, entre Dios y la iglesia, lo primero que debe ocupar el lugar, ¿quién es? Dios. ¿Quién debe ocupar en las decisiones que voy a tomar en relación al negocio que voy a hacer o a la forma en que voy a comercializar con otro? Tiene que estar en primer lugar Dios. Nada que afecte mi comunión, mi relación con Dios y con su iglesia puede estar por encima del Señor. Pero no, ellos no estaban pensando absolutamente nada de eso. No, vamos a tal ciudad, ahí nos instalamos, traficaremos y ganaremos, y lo que estamos buscando es precisamente aumentar nuestras arcas, ¿no? No vaya a pensar usted que Santiago estaba hablando solamente a unos hermanos que estaban en una condición de pobreza extrema. Lo sabía, sí, pero también lo había en abundancia extrema. Por eso él habla de esa situación en la cual alguien entra por la iglesia y le das el primer lugar, y uno que tiene menos lo sientas aquí, el que viene con anillo espléndido. Él te habla de que había una mezcla dentro de la iglesia de condiciones sociales. Y es interesante que la Biblia hace justicia a todo lo que dice. No está en contra de que tengas, no está en contra de que crezca, de que prospere, pero no aceptamos aquí el favoritismo ni el clasismo social por la condición que tú tengas. Y en segundo lugar, tampoco vamos a apoyar a una mente solamente que se centra en lo terrenal y material. Tiende a confundir Santiago si no se lee desde la perspectiva que se debe. Pero esta gente había comenzado de una manera arrogante a pensar que ellos podían tener el control del futuro, del mañana, de que podían hacer las cosas según ellos pensaran, y como que Dios, ¿a dónde aparece en escena? Santiago comienza entonces exhortándolo a los creyentes comerciantes a no olvidarse de Dios. El éxito llama el éxito. Real llama real, se dice en el mundo. Tú empiezas teniendo una cosa, después tiene otra, y así es, ya real llama real. Pero de allí a apartarse de Dios, hay una línea delgadita. ¿Significa que para estar cerca de Dios hay que ser pobre? No, hay pobres lejos de Dios, y no necesariamente porque tenga que ver con lo financiero. Pero nosotros no podemos ir en contra de lo que la Biblia viene revelando desde el principio hasta ahora. Hay un peligro constante en el cual se encuentra la persona cuando su corazón se centra en lo material, en lo económico. Y claramente, Él les exhorta a que, bueno, son creyentes, pero no deben olvidarse de Dios. Son comerciantes, pero no se olviden de Dios. A que lo incluyan en su planificación. Pregunto en esta mañana, ¿estamos incluyendo a Dios en nuestra planificación? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? ¿Cuál es nuestra próxima inversión? Nuestra próxima adquisición, nuestro próximo empleo. Estamos orando al Señor, estamos incluyendo allí. Puede que algunos sí, puede que algunos no. Cada uno sabrá, ¿verdad? Cada uno entenderá. Pero ahí está Dios hablándonos. Incluyan a Dios en su planificación y no a jactarse del futuro, el cual le es incierto. El futuro no es incierto a nosotros en torno a las cosas de este mundo y en cuanto a las cosas materiales. Ustedes son comerciantes, son empresarios, pero también son cristianos. Hay gente que me parece que se le olvida eso, ¿no? Bueno, varón, yo soy evangélico, pero ¿cómo hago? Así se mueve el mundo, pues. Y así tengo que trabajar yo. Es la única manera de subsistir. A veces toca hacer ese tipo de negocio, porque si no voy a quebrar. ¿Sí? Comerciante, empresario, pero también es cristiano y tiene un deber delante del Señor. No actúen como los otros que no conocen a Dios, dice Santiago. Porque ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los que están en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre los que están aquí dentro de la iglesia y los que están allá afuera? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los que no conocen a Dios? Entre aquellos que andan en sus soberbias y en su jactancia. En el mundo de los negocios, mis amados hermanos, la gente ignora a Dios por completo y se jacta de sus capacidades y de sus habilidades para los negocios. Eso es lo único que le interesa a ellos. No existe en su labio la frase "si Dios quiere". Si es voluntad de Dios.
sino que se da por sentado de que con dinero y con la ayuda de mis capacidades es suficiente. Es muy común. Cuando se vive en el mundo de los negocios y el comercio, toca relacionarse con otro comerciante. Y si no estamos vigilantes en nuestro corazón, y si no estamos plenamente convencidos de la palabra de Dios, terminamos a veces actuando de manera similar. Todo comerciante o empresario cristiano debe presentarse como lo que es, como un hijo de Dios, con cualquier otro. Y si vamos a hacer negocio, esta es la manera en que yo hago negocio. Clara, transparente. Y si no lo quiere hacer, no importa. Dios te proveerá a otra persona que sí quiera hacer negocio contigo. Pero no debo sucumbir ante la tentación y ante el deseo de otro de que haga cosas que van en contra de los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Decía nuestro hermano Charles Stanley que tenía en su iglesia un hermano llamado Scott. Scott comenzó a tener un pequeño negocio, el pequeño negocio comenzó a generar recursos, comenzó a prosperar, comenzó a crecer. Scott comenzó a relacionarse con otro tipo de gente, ya no tenía tiempo para sus viejos amigos. Ahora Scott estaba de reunión en reunión y como ustedes saben que el mundo pacta y sella los negocios con una botella de lo que sea, pero tiene que ser licor. Scott tenía que beber porque era la manera de cerrar el negocio. Scott poco a poco fue aumentando financieramente y en cuanto a el área empresarial, pero espiritualmente y familiarmente su familia estaba hecho un desastre. Su mujer ya no lo veía, tenía que compartir con otro. Era la justificación. Scott había caído en la bebida sin darse cuenta. Pero Scott iba a la iglesia. Scott era un cristiano. ¿Y sabe cómo terminó Scott? Con un matrimonio roto, con unos hijos en rebeldía y con una empresa quebrada. Pero fue la forma en que Dios pudo tratar y trabajar en él para que él volviera en sí y entonces se diera cuenta de que en su vida lo más importante no era eso, sino su familia. Comenzar a trabajar para reconstruir su familia que estaba hecho pedazo. Por la gracia de Dios, Dios restauró su familia, pero había necesidad de que Scott pasara por eso. Entonces muchos dirán, yo no soy Scott. A mí no me va a pasar eso. Bueno, por alguna razón la Biblia nos alienta, nos exhorta, nos confronta con su verdad. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Esto no es para gente que no tiene a Cristo. Porque Santiago no puede mandar a orar a personas que no tienen a Cristo. No puede decirle que no sea soberbio ni arrogante a personas que no tengan a Cristo, porque esa es la naturaleza de ellos. La soberbia, la arrogancia, el presumir, la jactancia. No hay nada más fuerte que una reunión de gente con dinero presumiendo de quién tiene más y de qué tiene y qué juguete nuevo tiene. Las conversaciones giran en torno al licor que compré, a cuánto me costó, a la casa que tengo en la playa, a la casa que tengo en no sé dónde, al carro que tengo, al que cambié. Esas son las conversaciones. Nadie habla de sus desgracias internas, de una familia, de una esposa que ya está al borde de la separación, de un hijo que está metido en no sé qué problema, porque eso no se puede presentar allí. Pero Santiago nos ataca y nos dice, ustedes son cristianos, no caigan en eso, no caigan en la arrogancia, no caigan en la soberbia, sean vigilantes de ustedes mismos. Santiago desea que estos hermanos, al igual que nosotros, mantengamos siempre la disposición a someternos, mis amados hermanos, a los planes del Señor, a sujetarnos a su voluntad. Planificar es bueno, pero es mucho mejor cuando sometemos al Señor nuestra planificación en oración. Es bueno planificar, pero es mucho mejor cuando oramos al Señor por nuestra planificación. Ahora, Dios puede librarte de un mal que tú no conoces. ¿De cuántos negocios no puede librarnos el Señor que están malos, que no sirven, hermano? Miren, no hay nada más alarmante que un negocio donde usted vea una ganancia demasiado buena, demasiado rápido. Siempre que el negocio se presente para cambiar de posición en un mes para otro, ese negocio no es bueno. No es bueno ni que venga de otro evangélico. Pero cuando no se tiene y se presenta una propuesta de tener algo
la gente pierde la noción del tiempo, la noción de todo, y se concentra solamente en lo que no tiene, y entonces arriesga hasta lo que no tiene, y esos negocios son malos. Son malos. Entonces, ore a Dios por lo que usted está haciendo, por lo que usted está planificando, antes de tomar cualquier decisión. Luego dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina, cuando uno va a Ocumare, es maravillosa, va subiendo, empieza a aparecer. Pero así como la ve, así también desaparece, mis amados hermanos. Y el cristiano, a la luz de esa verdad, debe vivir con temor y temblor, y debe vivir no solamente con temor y temblor, sino siempre consciente de que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte y que Cristo venga. La pregunta es, ¿vas a pasar toda tu vida, que es tan corta, tan fugaz, tan pequeña, minúscula en comparación con la eternidad, solamente pendiente de las cosas materiales? Solamente pendiente de las cosas de este mundo. No debería ser. No debería ser. La oposición de Santiago, mis queridos hermanos, no es en contra de una empresa o de un negocio o de un avance. Santiago no está en contra de eso, sino a la planificación que deja a Dios por fuera. Él se opone es en aquellos que pretenden hacer todo esto sin incluir a Dios, que lo dejan por fuera. Y al fin de cuentas, mis amados hermanos, esa es la verdadera ruina, dejar a Dios por fuera, ya sea de la familia, del matrimonio, de la iglesia, de tu vida personal o de tu negocio, es la más grande ruina. Dios es el único dueño del futuro. No hay más nadie. Pablo mostró siempre una actitud humilde en relación a lo que estamos hablando en esta mañana. En Hechos capítulo 18, versículo 21, cuando se despidió de los hermanos, él les dijo lo siguiente: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Nos vamos a volver a ver si Dios quiere. Claro, el viaje no era voy a parar y vuelvo a venir, era un viaje largo. Él sabía que la muerte lo podía sorprender en el camino. Él sabía que podía no volverlos a ver. Y como un cristiano maduro y espiritual, él dijo, volveré a vosotros si Dios quiere. Eso sí es seguro. Si el Señor lo permite y Él quiere, aquí estaré entre ustedes. En 1 Corintios 4:19 dice, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Pero es si Dios quiere, si el Señor me lo permite. Yo quiero, como ser humano, como apóstol y como alguien que ama a la iglesia y a los hermanos, quiero estar allí, pero no depende solamente de mi deseo, no depende solamente de lo que yo anhelo, depende en gran parte del propósito y la voluntad de Dios. Ahora, Pablo amaba la obra de Dios, ¿sí o no? La amaba. No solamente la iglesia, sino estaba y amaba a todo lo que hacía en vida allí, a cada creyente, a cada hermano. Él le dolía a la iglesia, pero estaba consciente de que ir o venir no dependía solamente de él, sino de la voluntad de Dios, sino del propósito de Dios. Ahora, nosotros ignoramos lo que va a pasar en la tarde, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Después que salgamos de aquí, no sabemos qué va a pasar. Deseamos siempre, como dice la Biblia, pensando lo bueno, lo puro, lo honesto, lo mejor, pero no garantizamos nada. El futuro es incierto e impredecible. El misterio lo rodea y no nos ha sido dado el saber nada sobre él. Ahora, ¿qué sí sabemos? Bueno, el futuro en cuanto a la eternidad, en cuanto a la salvación, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a la fidelidad. Pero en un sentido terrenal no sabemos absolutamente nada. Nada. Entonces lo rodea un misterio. No sabemos lo que vendrá en realidad. No podemos jactarnos del mañana, primero porque puede que la muerte nos sorprenda. ¿Ha pensado en eso? Últimamente, recientemente. El cristiano debe pensar en eso. Debe tenerlo presente. Pudiera ser una de las maneras en las cuales se encontrará con su Señor. O puede que esté vivo cuando el Señor regrese. No sabemos. 2, o que Cristo venga. Podemos entonces organizarnos y planificarnos, pero siempre conscientes de que todo depende de si el Señor lo permite.
si el Señor quiere, si es su voluntad. Ahora, Jesús afirmó que no podemos hacer que un cabello nuestro sea blanco o negro. Ya a mí me están atacando las canas ya. Empiezan a salir por aquí, después una por aquí. Uno se las arranca, pero parece que salen más. Comienzan poco a poco. Ya entiendo cuando dicen su pelo ya pintaba algunas canas. Comienzo a darme cuenta de que uno va entrando en un proceso en la vida. Y aunque no son muchas, pero sí puedo verme y darme cuenta, oye, me están saliendo canas, ¿verdad? Me están comenzando a salir. Bueno, Dios quiere eso, que nosotros estemos conscientes de eso, mis amados hermanos. De que no podemos hacer ni blanco ni negro un cabello. Yo no decido cuánto tiempo dura negro ni cuánto tiempo dura blanco. El hermano Luis estaba en segundo año y ya tenía el pelo blanco. ¿Eso lo decidió él? No. ¿Tiene alguna respuesta científica? Dicen, bueno, es genético, depende. Pero la señora Libetti lo conoció así, por eso ella dice, él no envejece. Porque cuando lo conoció ya tenía el pelo blanco. Y se le ha puesto más blanco todavía. Entonces, no depende de nosotros. Nadie puede hacer que su cabello sea negro o sea blanco. Obviamente en aquel entonces yo no sé si había tinte, ¿no? Pero aún echándose el tinte, el mes que viene, dependiendo la genética, puede que ya tenga cientos de canas. Y algunas hermanas llegan a la conclusión de que no me lo pinto más, ¿qué voy a hacer? Demasiado dinero, ya no es que el tinte no es bueno como creemos. Es que ya la verdad se comienza a revelar, amén, en nuestras vidas. Entonces, si no podemos hacer ni negro ni blanco, ¿cuánto menos hacer planes sobre el día de mañana que es incierto? Por eso enseñó a sus discípulos a no preocuparse desmedidamente por el día de mañana, que es lo que hace que las canas salgan más rápido. Las preocupaciones, ¿verdad? Cuando estamos cargados de cosas, de situaciones, salvo el hermano Luis que es diferente, pero la mayoría de los que sí le salen es a veces la carga, la preocupación, el exceso de eso como que acelera el proceso. Pero el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, ni por qué comeremos, ni por qué beberemos. Y alguien pudiera pensar que nosotros somos de esos cristianos extremadamente conformistas que no quieren hacer nada. Dios nunca está enseñando que no hagamos nada, pero sí quiso enseñarle a sus discípulos, mientras van haciendo, ni el pelo blanco ni el pelo negro depende de ustedes. Mientras van haciendo, no depende de su fuerza ni de sus capacidades. Ustedes tienen que entender algo. El futuro depende de mí. Por tanto, descansen en mí. Hagan lo que tengan que hacer, pero descansen en mi voluntad. Y vivan el hoy, mis amados hermanos. Porque hay gente que se enferma por los años por venir. Ni siquiera por la semana que viene, sino pensando en el año por venir. Pensando en lo que no ha llegado, a tal punto que eso le roba la paz, le roba el gozo y le roba la vida, porque no disfruta la que tiene en el presente. ¿Cuántos no hemos abierto los ojos cuando ya nuestros hijos no están demasiado grandes como para atajarlos, para retenerlos? ¿Cuántos no hemos abierto los ojos y no hemos dado cuenta que pasamos los mejores años de nuestra fuerza y nuestra juventud en pleito y molesto? Y ahora que nunca es tarde, como dicen, pero no es lo mismo, son etapas distintas. Dejamos de disfrutarla por estar pensando en lo que no había llegado. En lo que no había llegado. Ahora, Dios es el dueño de la vida, mis amados hermanos. De su vida, de mi vida y de la vida que usted pueda conocer. Dios es el dueño de la vida. Porque no deben ser jactanciosos ni soberbios, dice. Vuelva a su texto allí. ¿No saben entonces qué va a ser el día de mañana? Segundo, ¿qué es la vida nuestra? Tercero es la respuesta. Nuestra vida es breve, corta y fugaz. Es como la nieblina. Alguien dijo, la vida es como el relámpago. En el relámpago nacemos y antes de que termine el relámpago, hablando de la seriedad de la situación, morimos. Pero pastor, es una exageración. Podemos vivir 100 años, podemos vivir 80, podemos vivir 70. Al ritmo que vamos, cada vez va a ser menos. Pero en comparación con la eternidad, y cuando ya Moisés escribió aquel salmo que dijo, Señor, ayúdanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría, ya tenía bastantes años. Pero ahí estaba meditando, ahí estaba la sabiduría haciéndose Biblia. ¿En qué aspecto? Dios ministrándole a él. Sí, tiene 80 años, parece mucho, pero cuando la muerte se acerca uno se da cuenta que la vida es corta y que realmente no es tan larga como parece.
Cuando se tienen 7, 8, 12, queremos tener 18 años para supuestamente hacer lo que queremos, para independizarnos. Pero después que tenemos 18, entramos en proceso que parece que va como en un cohete la aceleración para llegar a la edad máxima. ¿Por qué? Porque estás preocupado, cargado, ansioso, trabajando y se te va la vida en eso. Es neblina, pasa demasiado rápido. Ahora esto es interesante también, cuando el Señor a través de Santiago confronta a los hermanos. ¿Por qué? Santiago está tratando de decirle, no vivan solamente para ustedes mismos y sus negocios. No vivan solamente para eso. La vida pasa demasiado rápido. No sea que nos pase como el rico insensato. ¿Se acuerdan del rico insensato? Que se preocupó solo por sus comodidades y riquezas. Cuando pensó que iba a comenzar a disfrutarla, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahora te pregunto, ¿todo eso para quién es? Debe haber sido terrible, ¿no? Toda tu vida dándole, cuando ya piensas que vas a empezar a disfrutar, esta noche vienen a pedir tu alma. El problema aquí es que Santiago está atacando algo que el Señor también quiso hacerle ver a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, alma mía, muchos bienes tiene para muchos días. Come, goza y bebe. Está hablando del placer carnal, del placer terrenal. No es que sea malo beber, no es que sea malo disfrutar, pero no puedes vivir solamente para eso. Un cristiano no puede vivir solamente para comer, vestir y disfrutar y darse placer. Tiene que haber otra razón más por la cual trabajo, por la cual vivo, por la cual produzco, por la cual genero. Tiene que haber algo más allá. No puede ser solamente eso. No pueden ser las mismas aspiraciones del empresario o del que tiene dinero que no tiene a Cristo. No pueden ser las mismas. Tiene que ser diferente. Y este hombre me hace acordar también de que en los días del Señor la gente estará comiendo, casándose. Pero alguien pudiera pensar, ¿es malo casarse? No. ¿Es malo beber? ¿Es malo disfrutar de las cosas de este mundo en justa medida y razón? No. Pero cuando me vivo desmedidamente solamente para eso, empiezan las ruinas y todos mis males juntos. Especialmente el espiritual. Entonces no vivamos solamente para eso. No podemos solo vivir para deleites y placeres terrenales. Debemos aprovechar el tiempo, no solo para producir en términos materiales, sino también para producir en términos espirituales. ¿Qué estoy produciendo espiritualmente? Para mi familia, por lo menos. Para mí. Y obviamente que para mis hermanos, porque la Biblia dice que nos ministremos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. ¿De qué se sirven de mí, mis hermanos? ¿De qué sirven, mis amados hermanos? De allí entonces que necesitamos evaluar mejor el término nuestros años de vida conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la traducción viviente lo dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Me gusta más. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Y eso tiene que leerlo cada quien a título personal. Jesús Roa, date cuenta de la brevedad de tu vida. Date cuenta, Valero, de la brevedad de la vida, para que crezcamos entonces en sabiduría. Eso significa para que comencemos a aprovechar el tiempo, para que comencemos a darle el justo valor que tiene cada minuto sobre esta tierra. El valor que tiene cada minuto que tú tengas con la familia, con tus hijos, con tus hermanos, para que aprendamos a valorar eso. La verdadera sabiduría y éxito está en poder decir, en lugar de lo cual deberías decir, que es el texto que sigue, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay más gozo allí, mi amado hermano, en poder decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, que en cualquier otra cosa. Ahí es donde está el gozo. Ahora la jactancia, dice la Biblia, como siempre sucede, el éxito llama a éxito y junto con la prosperidad viene el orgullo y la autosuficiencia. No era precisamente en las mejores temporadas económicas de Israel que venía el juicio de Dios. No era cuando Israel tenía grandes cosechas, cuando tenía todo lo que necesitaba, que venía entonces la desobediencia, el pecado.
cuando entonces tenía que venir el juicio y el castigo del Señor, en el cual los profetas llamaban al arrepentimiento, era en el tiempo de mayor bonanza y mayor abundancia. Ahora usted dirá, esos israelitas eran tremendos, ¿no? Pero no son solamente ellos, mis amados hermanos. Esa es la realidad. Y es el mismo mensaje que Santiago dice, tengan cuidado, vigilen, manténganse al día pendiente de lo que Dios dice, de su palabra, para que entonces puedan hacer su voluntad. Que el orgullo y la autosuficiencia no los arrope. Porque como decía un hermano, es muy fácil decir el Señor es mi pastor y nada me faltará cuando tengo la nevera llena. A poder decirlo con el mismo entusiasmo cuando no hay nada. Son dos cosas totalmente muy distintas. Mucha gente dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, de una forma que parece profunda, porque sencillamente Él tiene las garantías de qué va a hacer mañana, pasado mañana, confiando en lo que tiene en el banco. Cualquiera puede decirlo de esa forma. Pero es muy diferente cuando usted puede decir, yo confío en el Señor, de que Él es mi pastor, de que nada me falta, aun cuando no sabe ni de qué forma ni de qué manera eso va a llevarse a cabo. Son dos cosas totalmente distintas. Estos mercaderes, amados hermanos, habían confiado en su propia perspicacia y ahora se jactaban de sus logros. La jactancia humana es vana. ¿Qué es la jactancia, mis amados hermanos? Algo vano. Es sentirme orgulloso de mí mismo, de mi propia fuerza. Me jacto de lo que he hecho, de lo que he logrado. Mira todo lo que tengo. Es diferente a la jactancia, ¿verdad? Que muchos pretenden hacerse creer a sí mismos que tienen. El cristiano tiene lo que tiene y lo ve y dice, gracias Señor. Gloria a Dios. Esto es gracias a tu misericordia. Tú eres quien me proveyó de todas estas cosas. El cristiano ve lo que tiene y se quebranta. Y dice, no merezco tanta bondad y tanta gracia. No merezco tanta fidelidad de Dios. Yo siendo lo que soy, a pesar de eso, Señor, tú me has bendecido con un hogar, con una familia, con un esposo, con unos hijos. Y mira, Señor, siendo yo una persona muchas veces sin tantas habilidades y capacidades, mira lo que tú me has dado, Señor. Esa es la única forma en que un cristiano debería expresarse. Pero cuando el cristiano lo ve, dice, ahora, ¿cómo le he puesto yo a la vida, no? De verdad que no todo el mundo logra lo que yo tengo. Claro, yo tengo disciplina, cosa que ellos no tienen. Ahora, no es que la disciplina no sea necesaria. No es que eso no sea cierto. Hay personas que son constantes en muchas cosas y logran muchas cosas. Pero un cristiano no puede expresarse así y decir, ay, Señor, yo te alabo porque de verdad que he sido una persona que no he sido como los otros. Ni como mi hermano, ni como mi hermana, porque eso sucede a veces en la familia, ¿no? Que el que se medio acomoda un poquito más, anda siempre hablando de sus hermanos y dice, ahí está ese, ni casa tiene. No, y el otro todo el tiempo me vive llamando para que le dé. Porque claro, ellos piensan que lo que yo tengo ha sido regalado, esto me lo he sudado. Y yo lo veo así, digo, Dios mío, ten misericordia, ¿no? Porque a veces, sin darse cuenta, la gente cae en esta situación. Pero el cristiano, mi hermano, Santiago tiene que decírselo, ustedes no anden en jactancia ni en soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creerse más que los demás. La soberbia es precisamente mirar a los demás por encima del hombro. Es como decir, bueno, yo de verdad en la iglesia esos hermanos... No, hermanos. Si Dios le ha bendecido, gloria a Dios, amén. Deseamos como hermano en Cristo que siga siendo así. Y usted como hermano en Cristo use lo que Dios le da para bendecir a sus hermanos. O para enseñarles por lo menos algo de todo lo que Dios le ha dado. Y para compartir, porque más adelante Santiago ataca eso. Porque lo peor no es eso, sino que aparte de ser jactancioso, soberbio, pichirre. De esos cristianos que no quieren que nadie le pise la alfombra, que nadie se le siente en el mueble, que nadie vea televisión con ellos, que nadie coma en el comedor. Todo es muy bonito, pero eso también es vanidad, dijo Salomón. A la final eso no te hace más ni te hace menos. Entonces la jactancia humana es vana, porque le da la gloria al hombre y no a Dios. Ese es el problema, hermano, que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no puede aceptar
que un individuo se exprese como se expresa. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cómo se expresaba primero y cómo se expresó después? Ahora entiendo y sé que no hay Dios como el Dios de Daniel. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos eso, amén, y no le robemos la gloria que a Él le pertenece. Ese tipo de alarde incluye jactarse de los propios logros. No es solo es injustificable, sino que también es totalmente inaceptable para Dios. Él no acepta eso. Para el cristiano, el pecado no es solo hacer y decir aquello que viola la ley de Dios y daña a su prójimo. El pecado consiste también en el fracaso de no usar todas las oportunidades para hacer el bien. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no le hace, le es pecado. Algunos dicen que ese texto está ahí mal incluido, que no sé qué más, porque hay gente que son muy inteligentes, pero no ven las cosas como deberían verlo, ¿no? Pero en realidad ese texto es un buen cierre para lo que él está hablando. El que sabe hacer lo bueno, ya lo hemos escuchado. ¿Qué es lo bueno? Darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo bueno? No jactarnos de mañana. ¿Qué es lo bueno? Decir si Dios quiere. ¿Qué es lo bueno? Que estamos en el futuro, depende del Señor y no de nosotros. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros vivamos como a Él le agrada. Ahora, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Ahora, el cristiano, mi amado hermano, el pecado no es solo hacer y decir aquello que viola la ley de Dios, que es lo que comúnmente creemos, ¿verdad? Y daña a su prójimo. El pecado consiste también en el fracaso de no usar lo que tenemos a la mano, lo que Dios nos ha dado, las oportunidades para hacer el bien. ¿Estamos nosotros haciendo el bien? Ah, pero es que yo le predico. No, no es solamente predicar, hermano. Santiago es más profundo. Dice, la fe sin obra está muerta. Y por allá dijo a los hermanos, ¿de qué le sirve que venga alguien con necesidad, con frío y le dicen, bueno, Dios te bendiga, estamos orando por ti? ¿Por qué no le dan la chaquetica para que se acobije? Ahora, estamos muy lejos del capítulo 1 al capítulo 4, pero hasta aquí todavía sigue siendo pertinente el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y están relacionados, están unidos, están de la mano. Ahí está Dios, amado. Ahora, la iniciación puede ser un pecado mortal. La inacción, la falta de acción, puede ser un pecado mortal. Y el silencio, un error funesto. Ignorar la demanda divina de justicia y amor y humildad es pecado. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Justicia, amor y misericordia. Oh hombre, dice la Biblia, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de la iglesia? ¿Qué pide Jehová de nosotros en particular? Justicia, amor y misericordia. Tres cosas. Justicia, amor y misericordia. Es lo que Dios pide. Y no ponerla, mis amados hermanos, ignorar esa demanda divina y no ponerla en práctica constituye un pecado en sí. Para quien sabe cómo hacer una buena acción y no la hace, pesa el juicio de pecar por omisión. Ahora, que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude, porque hasta ahora Dios ha sido fiel al traernos su palabra, amén. Al hablarnos, al mostrarnos, al indicarnos. Él quiere, mis amados hermanos, que nosotros podamos hacer las cosas bien, que podamos realmente entender qué es lo mejor y que siempre seamos cristianos dependientes y no independientes, pero que no nos arrope la soberbia, ni la jactancia, ni que nos creamos lo que no somos, amén. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo más perverso sale de aquí, mi hermano. No entra, sino que sale. Entonces Santiago le está hablando a hermanos, le está hablando a cristianos. Algunos comentaristas dicen, no, eso no puede ser para cristianos. Sí, sí es. Sí es para cristianos. Porque si no fuera para cristianos no tendría ningún sentido. No le puedes pedir eso a alguien que no está arrepentido, que no tiene, por así decirlo, contristación por medio del Espíritu Santo. Pero él sí sabía que aquellos que estaban en estas cosas, al escuchar la palabra, el Espíritu Santo que moraba dentro de ellos, le iba a compungir, le iba a hacer sentir la necesidad de su pecado y de humillarse. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es verdad, Señor. Ella, Padre amado, es el instrumento que tú usas para corregirnos, Señor, para enseñarnos, Señor, para fortalecernos, Señor, y para animarnos, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, entender tu voluntad, Señor. Porque tú te revelas claramente a través de tu palabra, Señor. Y nos enseñas como iglesia, Señor, a vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí hay hermanos, Señor, que trabajan por su cuenta, que tienen negocios propios, que tienen sus propias empresas pequeñas, medianas, Señor, pero tú le has puesto algo en sus manos, Señor, como mayordomos y administradores de la gracia tuya, Señor. Bendíceles, Señor. Ayúdales, Señor, y guárdales, Padre amado, Señor. Dales dirección sabia, Señor, para que tomen decisiones correctas, Señor. Ayúdalos, Padre amado, Señor, en todo lo que se relaciona con su trabajo, Señor. Y permite que tu palabra siempre esté presente en cada decisión, Señor, en cada transacción, en cada uno de sus planes, Señor. Tú ocupes el lugar que corresponde. Otros somos, Señor, empleados, Señor. Somos, Padre Santo, Señor, obreros, jornaleros, Señor. Pero nadie, Señor, nadie que trabaje con sus manos, nadie, Señor, que haga cualquier trabajo debe sentirse mal. Al contrario, Señor, nosotros servimos a ti también cuando servimos a otros, Señor. Bendícenos y ayúdanos como iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Dale sabiduría, gracia y verdad. Señor, y en esta semana que inicia, Señor, danos sabiduría, Señor. Guíanos, Padre amado. Danos fortaleza, Señor. Permite que podamos tener una semana, Señor, en el cual podamos poner las cosas al día, arreglar lo que se deba arreglar, Señor, coordinar lo que tengamos que coordinar y sobre todo darnos disciplina, Señor, para lo que requiere la oración, la búsqueda, la comunión contigo, Señor amado. En Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.